Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Serna, soy concertista de Castañuelas, fundador del Museo Escuela de la Castañuela y del Centro Coreográfico de Investigación Histórica del movimiento que lleva mi nombre en Tulum, Quintana Roo. Exactamente, pues les cuento un poco para quienes no conocen mucho sobre las castañuelas. Es un instrumento de percusión que mayormente se ha llevado en la danza española, pero que es parte del folclore de muchas partes de Europa y también de América. El siguiente nivel, después de las castañuelas dentro del folclore, están las castañuelas en grado de concierto. Y algo muy interesante que para nosotros como mexicanos nos llena de orgullo es que grandes intérpretes de este instrumento han nacido en México. Han sido grandes personajes que han llevado al mundo entero el tema de las castañuelas de concierto. Y estudiando la historia nos damos cuenta que la primera partitura de castañuelas que existió en México fue gracias a un maestro de danza española mexicano que además fue artesano de castañuelas, el maestro José Fernández, que inspirado obviamente por el talento de la Argentina en Nueva York, decidió empezar a estudiar y a enriquecerse de este talento. Y además algo muy, muy interesante es que cuando la Argentina llega por primera vez a México, conoce al maestro José Fernández y le muestra en la Academia de las Hermanas Burgunder y Teresita de la Barrera, le muestra La vida breve, que es la primera partitura que se encuentra registrada en nuestro país como partitura de castañuelas de concierto, en donde la Argentina, pues bueno, le causa gran sorpresa porque dice, ¿cómo es posible que en México, pues ha sido realmente un gran acierto que ella, que inspiró al maestro Fernández y después en este país, ver y escuchar una pieza hecha solo por manos mexicanas, pues bueno, ha sido un verdadero encuentro muy afortunado. Y pues bueno, a partir de ahí sabemos que en México hay una gran tradición en las castañuelas de concierto, que si bien inició desde el periodo virreinal, con todos estos bailes y danzas que llegaron de Europa y se hacían propiamente con castañuelas, con todo este movimiento que gracias al maestro Fernández provocó, es como actualmente contamos con todo un movimiento artístico, que no solamente es tocar música española, que no solamente es tocar música mexicana, sino que es un movimiento artístico que está vivo, que continúa presente y que este ejercicio, por muy pequeño dentro del arte que puede ser, también sirve de reconocimiento a todas aquellas maestras y ejecutantes que a lo largo de todo el país han puesto castañuelas en manos de sus alumnos. Te estoy compartiendo una experiencia que es una exposición que abarca de frontera a frontera todo México, que si bien parte en el sureste desde Tulum, Quintana Roo, llega hasta Tijuana, Baja California, e incluso a la otra punta del país, en Baja California Sur. Entonces, es un recorrido hermoso por amantes de este instrumento, muchos de ellos que han dado su vida completa en estudio, en enseñanza y en la interpretación propiamente de las castañuelas. La exposición será un recorrido muy interesante sobre la historia de quienes se han dedicado a trabajar sobre el concierto en Castañuelas. Tendremos, por ejemplo, el nombre de la maestra Patricia Linares, que es una gran pedagoga, que es maestra y coreógrafa mexicana, que ha desarrollado un método didáctico de lectura y enseñanza para las castañuelas.
Evidentemente no podemos olvidar los nombres de la gran maestra Lucero Tena, que es quien lleva las castañuelas al mundo entero, que nació en México. Y pues bueno, también de la maestra Pilar Rioja, de Sonia Amelio, y pues bueno, de todas estas maestras que tanto de manera independiente como de manera institucional han recopilado repertorio de maestros españoles que les han enseñado su propia forma, su propio estilo, pero al momento en el que llegan a sus manos, hacen una obra de arte con sus propias castañuelas. Desde pequeñas academias en rincones de nuestro país hasta maestros que trabajan en escuelas institucionales. Entonces, pues bueno, es una invitación a que conozcan esta riqueza cultural que es patrimonio también de nuestra cultura, que de alguna manera las castañuelas obviamente no nacieron en México, pero en el momento en el que son parte de una nueva cultura de mestizaje, es como México las adopta no solo una vez, sino en dos ocasiones. Como te comentaba, primero en el periodo virreinal, que llegan con todos estos bailes y danzas en la Nueva España, y después cuando México abre sus brazos a toda esta comunidad de españoles que venían huyendo de un momento muy difícil en su país y que México abre sus puertas, los recibe obviamente también con su cultura, con sus bailes, y muchos de ellos nutriendo pues las nuevas mentes, la cultura en nuestro país, y nuevamente llegan las castañuelas. Entonces México tiene dos semillas del mismo instrumento. Y pues bueno, es verdad que es una aventura muy, muy interesante, donde quiero agradecer al Centro Cultural Los Talleres de Coyoacán por abrirnos sus puertas con esta gran, gran generosidad que los caracteriza. Y pues bueno, también hemos recibido el apoyo del CENIDI Danza, José Limón, que nos ha apoyado gracias a su acervo documental para enriquecer la historia de lo que han sido las castañuelas. Algo muy interesante que no he contado es, por ejemplo, que México tiene su propia metodología de documentar las castañuelas, y esto ha sido gracias a la maestra Ana María Romero Romero, de la cual solo contamos con una imagen de sus manos tocando castañuelas. Sí, esta exposición se divide en tres partes. Primero es la historia, los primeros maestros que se dedicaron ya propiamente a las castañuelas en grado de concierto. La segunda parte tiene que ver con este talento mexicano que ha llevado las castañuelas a nivel internacional, y que dentro de este grupo están maestras que se han dedicado a aportar al conocimiento y a la didáctica de las castañuelas. Y una última parte es la parte contemporánea, quienes continuamos haciendo las castañuelas, quienes continuamos mostrando a nuestros alumnos. En este caso, en la fundación del Museo Escuela, somos la primera institución en su tipo que se dedica a documentar, a profundizar en el conocimiento, a divulgar y sobre todo a dar este toque humano que va más allá de solo el concierto. ¿Quiénes son los actores que han generado esta riqueza? Obviamente que han sido maestros y maestras que han dedicado muchos años de su vida y que a veces se olvida porque en el momento en el que se dedicaron a enseñar castañuelas dejaron de bailar, o por alguna circunstancia de su vida se les olvida dentro de la historia. Pero lo que busca el Museo Escuela de la Castañuela es mostrar esa parte humana de estos artistas, porque es gracias a nuestras manos como ellos siguen viviendo y seguimos mostrando en el mundo entero
esta riqueza que ahora, pues te digo, es un movimiento artístico y que llevamos a muchas partes del mundo. Claro que sí, es un momento histórico que inicia en 1900 con la participación del maestro José Fernández, que es el primero del cual hay registros. Esto es muy importante. Hablar de historia es hablar de registros. Obviamente no estamos cerrados a que hubo otras personas que aportaron, otras personas interesadas. Incluso no podemos negar que hubo personas españolas que de alguna manera aportaron también con su sentir y con esta riqueza. Esta exposición parte de 1900, cuando el maestro Fernández viaja a Nueva York y conoce a la Argentina. Y se maravilla por esto que está viendo y que está escuchando y que dice, quiero hacerlo. Y ha sido tanto su entrega que se dedicó a hacer castañuelas. O sea, no solamente ponérselas, sino cómo es el proceso creativo desde cero. A partir de ahí tenemos nombres como la Academia de las Hermanas Teresita Borgunder y Esperanza de la Barrera, quien es la primera institución de alguna forma, de manera independiente, montaban y enseñaban estas castañuelas, donde el maestro José Fernández trabajaba y es donde se presentó la vida breve para la Argentina en su visita en los años de 1930. Además, la Argentina era todo un fenómeno en su momento y ya en México hizo un revuelo. Todo el Archivo General de la Nación, encontramos publicaciones de su llegada, encontramos poetas que le dedicaron su trabajo, incluso se desarrollaron concursos sobre caricaturas alrededor de la presencia de la Argentina. Era de verdad una artista que dominó su momento y que además visitó México en 3 ocasiones. A partir de ahí, pues bueno, tenemos los nombres de la maestra Pilar Rioja, de Sonia Amelio, una de mis maestras, que fue la maestra Tere Sevilla, que además fue la última que enseñó la metodología Romero, ya que la maestra María Romero Romero le encargó enseñar a Tere Sevilla continuar con su legado. Y después de la muerte de la maestra Tere Sevilla, soy la única persona que cuenta con el archivo completo de las partituras que Ana María Romero Romero registró. Imagínate, tengo la fortuna de contar incluso con partituras de la misma maestra Pilar Rioja, que ella no documentó, pero Ana María Romero se sentó horas, meses a ver sus dedos y hacer un registro. Y dentro del Museo Escuela de la Castañuela te puedo compartir que tenemos el único registro de castañuelas tan virtuosas como las de la maestra Pilar Rioja. A partir de ahí, también en los estudios con la maestra Patricia Linares, dentro del desaparecido Instituto Mexicano de Flamencología, que durante 40 años nutrió la vida de muchos artistas. Me tocó la fortuna de conocer esta parte de Patricia, que también como concertista de castañuelas, y algo pues muy interesante que ella ha aportado al mundo del arte de nuestro país, una metodología propia de enseñanza y lectura para las castañuelas, que es algo muy bello porque pueden acceder a él niños, personas de la tercera edad y jóvenes sin necesidad que conozcan de música. Entonces es un método muy amable y a partir de ahí, pues bueno, en este tercer momento de las castañuelas contemporáneas en México, conocemos a las maestras que continúan con este legado en la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello, que sabemos que también hay una escuela de danza Gloria Campobello en Tijuana, Baja California. Sabemos también que hay intérpretes en San Luis Potosí, en
Baja California Sur, en Tabasco, en diferentes partes del país y que en este momento se unen. Que desde el año pasado ya habíamos dado un pequeño indicio de este trabajo. En 2024 que se lanzó el proyecto del Museo Escuela de la Castañuela con el primer monumental de castañuelas. Nos unimos personas de todo el país para interpretar el Huapango de Moncayo, solo con castañuelas. Una pieza que nos representa como mexicanos y que por primera vez se realizó la escritura para esta pieza solo con castañuelas y todo el país mostró cómo nos podemos unir en una pieza 100% mexicana con talento 100% mexicano. Efectivamente, son archivos personales y archivos de escuelas. Como te comento, la fundadora de la escuela de danza Gloria Campobello en Tijuana, Baja California, pues fue una maestra que estudió con las hermanas Campobello, que vino desde Tijuana a estudiar a la Ciudad de México para poder fundar su escuela. Entonces, la maestra ya no nos acompaña en este momento, pero gracias a su archivo es que tenemos una imagen de lo que ella llevó a esta parte del país, que a veces se nos olvida que México es tan grande y tan creativo que eh, esto es un esfuerzo que queremos hacer como para poner, levantar la mano y que recordemos que México no solamente es el centro del país, sino que hay creadores en todas las latitudes de nuestro hermoso México y pues bueno, también se hacen castañuelas y mexicanas de concierto. No, aunque ella influyó efectivamente en el enriquecimiento y en el talento del maestro José Fernández, en este momento la exposición es solo de maestros mexicanos, solo de intérpretes y maestras y alumnos mexicanos. Y el Museo Escuela de la Castañuela cuenta con un archivo y está escribiendo documentos precisos con fechas exactas sobre las aportaciones de otros maestros, sí, pero eso es parte de una exposición adicional, porque como te comentaba al principio, las castañuelas han llegado a nuestro país en dos ocasiones. La primera fue en el Virreinato, en la Nueva España, y a partir de ahí es como conocemos que en nuestro folclore actual aún se tocan castañuelas, como en el caso de carnaval en Tlaxcala con los huehues, la jota tlaxcalteca se baila con castañuelas y que además es con lo que es una muestra que les traemos para la función de ese mismo día y que es un adelanto. Claro que sí, pues es una gran emoción compartirles este programa que es titulado Danzas de Castañuelas. Justamente, eh, enhorabuena por el Centro Cultural Los Talleres en Coyoacán, que nos da esta posibilidad de integrarnos en la temporada de flamenco de este año, ya que no haremos flamenco propiamente, pero sí mostraremos al público algo muy interesante, como las castañuelas son parte de la cultura de diferentes partes del mundo y además que han acompañado a la danza desde la Edad Media hasta el carnaval en Tlaxcala en nuestro país. Entonces es un viaje muy rico donde el público podrá ver danzas históricas acompañadas de castañuelas, obviamente algunas danzas y música española, y cerraremos con un proyecto de investigación muy interesante y que ha llevado muchos años para completarse y que es un estudio sobre la jota en nuestro país. Que bien sabemos, la jota como danza folclórica llega de España con sus castañuelas. Aquí se involucra, se hace un mestizaje muy rico y
ahora se toca con música de banda, con banda mexicana y se hace en el carnaval. Pero algo muy interesante, son piezas españolas que se tocan con instrumentos y alientos mexicanos. O sea que México no olvida esa raíz y que lo muestra en su música. Desde mi experiencia en la investigación y como coreógrafo, me he dedicado a explorar cómo la danza y la música de la Madre del Cordero, que es una jota de origen aragonés, llega a nuestro país y como México en el virreinato era el más importante, llamado la Nueva España, involucraba también a Filipinas. Éramos un territorio muy amplio. Entonces he encontrado el registro de la Madre del Cordero en España, en Tlaxcala y en Filipinas. Entonces el público podrá observar la misma pieza interpretada en tres momentos y en tres lugares del mundo de una forma distinta, con vestuarios distintos, con castañuelas distintas, pero como hay una concordancia con la música nos une para hacer danza y en este caso castañuelas. A la mitad del concierto de este espectáculo les mostraré castañuelas solo de concierto, cómo las manos bailan para la música, con música barroca y también en exclusiva les mostraré lo que presentamos el año pasado en el Monumental de Castañuelas, el Guapango de Moncayo, por primera vez de principio a fin solo con castañuelas. Una pieza muy mexicana, una pieza escrita en México para interpretarse por castañuelas mexicanas y también son parte de esta experiencia de 3 días de temporada que estaremos en los talleres de Coyoacán mostrándoles un viaje por la danza que está acompañada de este instrumento tan increíble como son las castañuelas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Serna, soy concertista de castañuelas, fundador del Museo Escuela de la Castañuela y de la Compañía Americana de Danzas Históricas. Queremos hacerles una invitación a que nos acompañen el próximo viernes 26 de septiembre en el Centro Cultural Los Talleres en Coyoacán, donde les presentaremos la Exposición Nacional de Castañuelas Mexicanas de Concierto y que después de esto haremos una gran fiesta con una función de danza histórica que involucra danzas de castañuelas de diferentes partes del mundo y que cerraremos con nuestro querido México, como las castañuelas mexicanas de concierto nacen aquí como un movimiento artístico y queremos ofrecerlo para ustedes.